Bueno, nosotros somos 4 integrantes del grupo 7 de CSC5. Vamos a presentar el seminario de bioquímica. La enzima arginasa recombinante humana reduce la arginasa plasmática en modelos de ratón con deficiencia de arginasa. La deficiencia de arginasa es una enfermedad metabólica hereditaria autosómica recesiva, la cual es causada por mutaciones en el gen ARG1, y este gen mutado lo que hace es que haya una deficiencia de la arginasa. Esta arginasa es una enzima citosólica perteneciente al ciclo de la urea, la cual a partir de arginina genera ornitina, logrando así como producto urea. En este ciclo se procesan derivados proteicos y bueno, como ya dijimos, como producto final obtenemos la urea. Esta enfermedad posee algunas características fenotípicas, tales como son las convulsiones, la discapacidad intelectual y la más importante, la displasia espástica. Esta es muy importante ya que no se desarrolla en ninguna de las otras enfermedades relacionadas al ciclo de la urea. Otra complicación puede ser la hiperamonemia. Esta la podemos definir como concentraciones elevadas de amoníaco en el plasma, y este puede ser altamente peligroso para el desarrollo de los seres, incluso puede ser peligroso para su sobrevida. Este último compuesto que mencionamos, el amoníaco, es un desecho del cuerpo durante la digestión de proteínas y generalmente es procesado en el hígado. El diagnóstico de esta enfermedad se puede obtener por medios de estudios moleculares y también evaluando la actividad enzimática de la arginasa en los glóbulos rojos, ya que en estos esta enzima se expresa mucho. Bueno, en base al aumento del compuesto de guanidino, que es producido a partir de la arginina, que se encuentra muchas veces en la orina, sangre o líquido cefalorraquídeo de las personas que poseen esta enfermedad o esta deficiencia, se ha planteado la hipótesis de que la arginina circulante y sus metabolitos, tales como el óxido nítrico, son los causantes del fenotipo neurológico, y sería por esto que la AEB 1102 puede ser un tratamiento variable y positivo para los pacientes que tienen esta deficiencia enzimática. Bueno, los objetivos de este estudio fueron determinar si el tratamiento con enzima recombinante es viable para normalizar los niveles de arginina en sangre en pacientes que poseen la deficiencia. También observar cuáles dosis son efectivas y en qué periodo de tiempo logran esa efectividad en ratones adultos, neonatos y también en algunos primates que poseen esta deficiencia. También se buscó comparar resultados, o sea, los resultados obtenidos en el estudio con otros resultados de algunos estudios realizados actualmente para la misma deficiencia de esta enzima. Y bueno, y por último, como objetivo, evaluar la evolución de los síntomas y bueno, ver si es efectivo o no este tratamiento en el transcurso temporal. Debido a la estrategia experimental, lo que se hizo fue recabar datos de un grupo de pacientes, lo cual tenían la deficiencia en la enzima arginasa. Esto lo hicieron mediante un estudio longitudinal de trastorno del ciclo de la urea, el cual pudieron evidenciar que estos pacientes tenían elevadas las concentraciones de arginina en el plasma. Algo que también hicieron fue trabajar con modelos de ratones neonatales y adultos que también tenían esta deficiencia, y lo que hicieron fue inyectarles dosis intraperitoneales de la enzima arginasa recombinante con el fin de evaluar si esta lograba normalizar los niveles estaban elevados de arginina en el plasma y si contribuyó o no a la supervivencia de estos modelos. Algo similar hicieron con monos, en donde se les inyectaron esta misma enzima pero de manera intravenosa, en donde luego de administrar esta dosis
se les hicieron análisis de sangre antes, durante y después con el fin de evaluar la eficacia de esta enzima. Como decía, 22 pacientes fueron utilizados en este estudio longitudinal, del cual pudieron obtener que un 97% de estos tenían elevadas las concentraciones de arginina en el plasma, independientemente de la restricción de las proteínas en su dieta, que es lo que podemos ver en esta gráfica, en donde acá estarían representados el número de pacientes, acá estaría representada la concentración de arginina en el plasma, y esta línea negra correspondería al valor normal de arginina plasmática, en donde podemos ver que todos los valores están por arriba de ella, es decir, que estarían elevados. En esta gráfica podemos ver que la hiperamonemia no es un factor crucial para estos pacientes, ya que la mayoría de ellos reportaron menos de 5 episodios durante su vida. Como decía, en estos modelos de ratones neonatales y adultos, lo que se hizo fue inyectarle esta enzima, de la cual obtuvieron que luego de la primera dosis ya hubieron una disminución de arginina en el plasma, y también se obtuvo que hay una relación entre la dosis y qué tanto va a aumentar o disminuir la concentración de arginina. Por ejemplo, acá en 0,05 las concentraciones de arginina están disminuidas. Sin embargo, si disminuimos la dosis, la concentración de arginina en el plasma va a ir aumentando. Acá también podemos ver que luego de la primera dosis, entre las 72 y 120 horas, la concentración de arginina va a ir aumentando. En base a esto, se pudo definir una dosis y una frecuencia determinada, que es esto que estaríamos viendo acá. También se pudo evidenciar que esta enzima no contribuyó a la supervivencia de los modelos tanto neonatales como adultos, que estaría representado por esta gráfica. Acá en la gráfica B, como era de esperarse, las concentraciones de ornitina van a ir aumentando. Luego que se agrega la enzima, las concentraciones de arginina van a disminuir y van a aumentar las concentraciones de ornitina, que es el producto de la enzima que estaría catalizando esta reacción. Entonces, como era de esperarse, disminuye la concentración de arginina y aumentar la de ornitina. Mediante estudios que hicieron en el cerebro, pudieron obtener que las concentraciones de arginina, luego de agregar las dosis de hormonas, lograron disminuir, en contraposición de lo que ocurre en el hígado, que luego de que se agregó la dosis de la enzima, las concentraciones de argininas siguen elevadas, por lo cual se llega a la hipótesis de que esta enzima no logró entrar al hepatocito para catalizar las reacciones dentro del hígado, motivo por el cual estarían elevadas estas concentraciones. En estudio de dosis repetidas de la enzima en ratones, en este caso adultos, con la deficiencia, se estudiaron ciertas variables que podemos ver acá. En todas las gráficas hay valores que corresponden a ratones normales y valores que corresponden a ratones con la deficiencia. En esta primera gráfica podemos ver cómo varía la arginina en plasma al ser tratados con PBS y con la enzima. Cuando se inyecta PBS, los niveles de arginina en plasma se mantienen elevados, mientras que si se trata con la enzima disminuyen a valores normales o cercanos a los normales. En la gráfica B podemos ver cómo varía el peso en los ratones con la deficiencia. Vemos que hay pérdida de peso independiente a que sean inyectados o no con la enzima, es decir, esta enzima no afecta a esta variable, no la trata. En la gráfica C podemos ver los niveles de ortinina en plasma. Si vemos en los pacientes, en los ratones con la deficiencia, cuando son inyectados con la enzima, los niveles de ortinina se ven elevados, y esto en pacientes que presentan esta deficiencia puede ser beneficioso. ¿Por qué? Porque la ortinina se encarga de disminuir la actividad
de la enzima AGAT, que se encarga de generar la guanidina acetato, que es un componente que puede producir epilepsia y que se sabe que proviene de la arginina. Entonces, en estos pacientes con esta deficiencia puede ser beneficioso que los niveles de ortinina plasmática estén un poco por encima de lo normal. Después en la gráfica D podemos ver los valores de arginina en el cerebro y vemos que se mantienen altos si son tratados con el PBS o con la enzima. En los ratones neonatales, sin embargo, habían dado una disminución en la arginina en el cerebro y los investigadores suponen que fue porque recibieron dosis mayores, una dosis más que los ratones adultos. En esta última gráfica podemos ver cómo los niveles de arginina en el hígado se mantienen elevados a pesar de que hayan sido tratados con la enzima. Y esto nos lleva a estas dos siguientes gráficas. En la primera podemos ver cómo varía el porcentaje de sobrevivencia al ser tratados con enzima y con PBS, y vemos que no hay mucha diferencia entre uno y otro. Y tampoco lo hay en la segunda gráfica, que evalúa los niveles de amoníaco plasmático. Según los investigadores, esta enzima recombinante no ingresa al hepatocito, por lo que no llega a tratar la hiperamonemia que se genera ante esta deficiencia y en consecuencia no trata el porcentaje de sobrevivencia de las ratas. Bien, con el fin de lograr un enfoque más próximo a los humanos se realizaron estudios en monos cynomolgus, donde se intentó hallar una dosis y una frecuencia inyectada óptima. Podemos ver tres gráficas, las tres tienen los mismos componentes, que son la concentración de la enzima, que vemos a color, la arginina plasmática, que vemos son las líneas en negro, y el tiempo que transcurre. Se inyectan dos dosis, una en el día 1 y otra en el día 8. En la gráfica A y B, si bien son dosis distintas, son bastante similares entre ellas y no llegan a ser lo suficientemente concentradas como para mantener los niveles de arginina plasmática bajos, sino que enseguida llegan a lo que es el umbral mínimo establecido por estos científicos, donde si las concentraciones llegan a ese umbral, la arginina en plasma comienza a aumentar nuevamente. Por eso, si vemos esta tercera gráfica, vemos que la dosis es bastante más alta, siendo de 1 miligramo por kilo. Vemos cómo llega hasta el día 7 manteniendo la arginina plasmática baja. Sin embargo, cuando comienza a entrar a este umbral mínimo que dijimos, la arginina en plasma comienza nuevamente a recuperarse. Buen día, mi nombre es Juliana Pereira y estaré presentando discusión y conclusiones del estudio. Bueno, comencemos. Acorde a los resultados obtenidos de las maniobras experimentales, se puede comprobar que la enzima AEB 1102 reduce los niveles de arginina en plasma si se mantiene dosificada repetidamente, ya que se comprobó que esta disminución es dependiente de la dosis, es decir, que la disminución de los niveles de arginina son dependientes de la dosis y de su repetición. Bueno, por otro lado, se observó que el tratamiento con esta enzima no mejora la supervivencia en ninguno de los modelos testeados. Esto se debe a la hiperamonemia que es causada en los modelos de ratones neonatos y adultos. Aunque según los datos recolectados sobre pacientes con deficiencia de arginasa, no existe un gran número de episodios de hiperamonemia. Esto es posible debido a la presencia de la enzima arginasa 2 en el riñón de los humanos, la cual está ausente en los modelos estudiados, lo cual explicaría la severidad de los episodios de hiperamonemia, además de sugerir que en los humanos eso no sería un problema. De cualquier forma, se plantea la hipótesis de que la enzima AEB 1102 es eficaz en los pacientes con deficiencia de arginasa 1, dada su capacidad para reducir la arginina plasmática, aunque no reduzca la
los episodios de hiperamonemia ni mejore la supervivencia. Pero se plantea como potencial tratamiento, dado que la reducción de la arginina plasmática es el mayor desafío en estos pacientes. Asimismo, se observó que los niveles de arginina hepática no se vieron reducidos en ninguno de los modelos. Esto se debe a que esta enzima no logra ingresar al hígado como en otros estudios. En adición a lo anterior, también se observó que en algunos ratones no respondieron al tratamiento, aunque esto se puede deber a fallas en las técnicas de experimentación, como por ejemplo haber colocado la dosis en el lugar incorrecto, dado que se da intraperitoneal, y esto se puede evitar mediante un enfoque diferente, como por ejemplo colocar la dosis de forma intravenosa para evitar esta clase de errores que pueden modificar los resultados. Por otro lado, se estableció una dosis de repetición cada 48 horas, aunque se teoriza que en humanos es posible aplicarse una dosis más práctica. Esto es en base a los estudios realizados con monos, que se verificó que es probable un régimen de dosis menos frecuente, por lo que sería posible en humanos realizar. Siguiendo esto, se observó un aumento en la ornitina plasmática en ambos modelos de ratones. En pacientes con deficiencia de arginasa, actúan reduciendo la actividad de la arginina-glicina aminotransferasa, una enzima que genera el guanidinoacetato, un componente que genera epilepsia de la arginina. Además, si se compara el metabolismo humano con el de los ratones, no se puede predecir si este aumento sucederá, por lo que en futuros estudios se debe mantener controlado esto. Siguiendo esto, se observan los estudios que mostraron una reducción en la arginina en el cerebro de ratones neonatales, pero no en ratones adultos. Para esto no existe una explicación clara, pero se plantea que sea debido a que en ratones neonatales se suministró una dosis adicional. Por otro lado, no se pudo observar el impacto de la arginina y sus metabolitos como el guanidinoacetato en el cerebro a largo plazo, debido a que el estudio fue corto, aunque en estudios mencionados en el artículo como el de WHO se demostró que se presenta una reducción en los niveles de guanidinoacetato en asociación con la reducción de los niveles de arginina. Pero esto es suficiente para validar la hipótesis de que la larga exposición a la enzima AEB1102 podría reducir los niveles de metabolitos de arginina, los cuales hipotéticamente son los causantes del fenotipo neurológico de esta enfermedad. Seguido, no se pudo registrar una apropiada evaluación de la respuesta inmunológica ante la enzima debido al corto periodo del estudio, aunque en estudios de terapia genética se sugiere que la expresión de la arginasa 2 tiene bastantes regiones proteicas homólogas a la arginasa 1, por lo tanto podría otorgarle una protección significativa contra la respuesta inmune. Entonces teóricamente podría aplicarse esto ante la terapia con la enzima AEB1102. Llegando a las conclusiones del estudio, podemos afirmar que según los estudios realizados de las bases de datos registradas de los pacientes con deficiencia de arginasa, se puede ver que la mayoría de los pacientes con deficiencia de arginasa sometidos a tratamientos convencionales como la dieta baja en proteínas, los niveles de arginina en el plasma aún se mantienen altos a pesar de dicho tratamiento. Además, se ve que la aplicación de dosis intraperitoneales de la enzima AEB1102 de forma repetida en los modelos observados logró reducir los niveles de arginina plasmática. Por otro lado, se vio que en ratones neonatales y adultos con deficiencia de arginasa
La enzima pudo reducir los niveles de arginina luego de una única dosis y también después de dosis repetidas cada 48 horas, lo cual mantenía los niveles cerca de lo normal. Además, el tratamiento con la enzima AEB1102 no aumenta la supervivencia de los modelos estudiados, debido a que no reduce los episodios de hiperamonemia. Y finalmente, en los modelos de monos cynomolgus se comprobó que es viable una dosis repetida con menor frecuencia. Bueno, aquí les dejo la bibliografía con la cual realizamos esta presentación. Que tengan un buen día y muchas gracias.